Buenos días a todos, como siempre, y gracias por responder a nuestra. Os hemos citado para presentar la segunda edición de la campaña Thanks for Visiting Mallorca, una iniciativa impulsada por la Federación junto a las 23 asociaciones hoteleras que integran la Federación y que representamos a más de 870 establecimientos hoteleros. Una campaña con la que otros sectores se sintieron identificados el año pasado y tuvo un apoyo a nivel autonómico y a nivel nacional y también una repercusión a nivel internacional. Una campaña que vuelve a poner el foco en la relación entre quienes nos visitan y los que vivimos aquí. Creemos que hacerlo este año tiene especial sentido. Esta segunda edición se gesta tras unos años especialmente intensos para el sector hotelero, en los que hemos hablado de actividad económica, diálogo social, inversión, transformación, competitividad, destino y equilibrio. En este contexto, donde presentamos la segunda edición de Thanks for Visiting Mallorca, la campaña nació, como sabéis, el año pasado en un momento muy concreto, un momento en el que el sector hotelero acababa de asumir una de sus principales responsabilidades, alcanzar un acuerdo marco del diálogo social y culminar la negociación del convenio colectivo. Y una vez alcanzado este acuerdo, nos centramos en otra cuestión que también era importante: trasladar un mensaje claro y en positivo, en un momento en el que tantos discursos como acciones de algunos colectivos estaban generando una percepción equivocada sobre la relación entre Mallorca y quienes nos visitan. Desde el sector hotelero fuimos claros: quienes nos visitan son esenciales para la actividad. Es así de sencillo. Sin viajeros no hay turismo, sin turismo no hay empresas y sin empresas no hay empleo ni oportunidades. Ese planteamiento sigue plenamente vigente y en esta segunda edición supone dar continuidad a una misma hoja de ruta, porque la relación entre quienes nos visitan y quienes vivimos aquí forma parte de una misma realidad. Todos formamos parte de aquello que hace posible nuestra actividad. Queremos que quienes nos visitan tengan una buena experiencia. Queremos que quienes vivimos aquí nos sintamos cómodos con el motor principal de nuestra economía en nuestro día a día. Por eso, dando continuidad al mensaje de agradecimiento por elegirnos como destino de vacaciones y transmitiendo la hospitalidad que nos ha caracterizado, los nuevos mensajes de este año son: This is your holiday, this is our home, let's all care. Pretende dar a entender que todo tiene su importancia y que hay que buscar el equilibrio. Tanto valor tiene disfrutar de los días más preciados de vacaciones como tener en cuenta que estos se dan en nuestra tierra, en nuestra casa, y por ello incitamos a cuidarlo entre todos. Y fruto de este cuidado, como segundo mensaje, let's keep it special together. Mallorca merece seguir siendo especial y debemos hacerlo juntos. Ambos claims están conectados por una misma idea, porque una cosa no excluye a la otra. Puede ser tu lugar de vacaciones y a la vez es nuestra casa. Son las dos cosas al mismo tiempo y precisamente por eso merece la pena ser muy conscientes de que debemos cuidar aquello que compartimos. No hablamos solo de espacios, hablamos también de convivencia, de respeto, de experiencia, de calidad y todo aquello que permite que las personas todas se sientan a gusto, quienes nos visitan y quienes vivimos aquí. Ese es el sentido de la campaña. No es señalar, no es confrontar, no es elegir uno u otro, sino detectar algo muy sencillo, que aquello que hace especial Mallorca es el resultado de muchas personas haciendo bien las cosas durante mucho tiempo, de empresas que invierten y de trabajadores que aportan profesionalidad y compromiso, de residentes que forman parte de la identidad y el carácter de esta isla y de visitantes que nos visitan por primera vez y de los que siguen confiando año tras año en nosotros para disfrutar de su tiempo de ocio.
Por eso el mensaje de esta segunda edición es también una invitación a seguir haciendo las cosas bien, a seguir cuidando aquello que compartimos y a seguir construyendo una actividad que genere valor para todos y retorno social, porque mantener Mallorca especial no depende de una sola parte, depende de la implicación de todos los que formamos parte de esta realidad compartida. Y hasta aquí finaliza nuestra presentación de la campaña, y aprovechando que estamos a principio de junio y con el inicio de la temporada, podemos dar, si os parece, algo de previsiones para la temporada y hacer un poco de balance o más de lo que hemos estado haciendo, digamos, estos dos años o año y medio que llevo yo de mandato. ¿Sigo? Vale. 2 años de transformación. Yo creo que aquí los datos hablan. Empezamos como punto de partida con la renovación del convenio colectivo. Fue uno de los acuerdos, como sabéis, más importantes que hubo para nuestro sector, y hoy podemos analizar sus efectos con más perspectiva. Hace apenas unos días conocíamos que Baleares registra el mayor incremento salarial de España, con una subida del 6,3%, situándose por primera vez por encima de la media nacional. Para dar algunos datos, hace apenas 3 años la barrera de los 500.000 afiliados a la Seguridad Social se alcanzaba en mayo. Hoy se supera ya en febrero, y en mayo superó los 650.000 afiliados, el mejor dato de la serie histórica. Detrás de estas cifras hay más de una década de inversión, de reposicionamiento, de mejora constante de la oferta. Durante los últimos 10 años el sector ha destinado más de 4.000 millones de euros para modernizar sus establecimientos. Entender mejor esta realidad y trabajar en ella forma parte también de una visión responsable de nuestro papel como organización empresarial. Voy a dar algunos datos. Baleares pasó de 18,74 millones de turistas en 2024 a 19,5 millones en 2025, un crecimiento moderado del 1,7%. En el caso de Mallorca ha sido al revés. Hemos pasado de 13,390 millones a 13,316 millones, son 74.000 menos. Sin embargo, el dato más relevante no es el incremento o bajada de visitantes, sino cómo se distribuye la demanda y qué efectos tiene esos 18 millones. Cerca de 13 millones de turistas, prácticamente 7 de cada 10 visitantes se alojaron en hoteles que registraron una caída, repito, una caída del 2%. Al mismo tiempo, 2,4 millones se alojaron en alquiler turístico reglado, con un incremento de un 14,7%. Mientras que 2,6 millones lo hacen en viviendas propias, casas de familiares, amigos y otras fórmulas ajenas a la oferta reglada, y aumentaron un 10,4%. Son datos que ayudan a entender mejor cómo evoluciona la actividad turística y permiten observar dónde se están produciendo determinados cambios. Por lo tanto, la mayor parte del crecimiento turístico, que actualmente ya representa 1 de cada 5 turistas en Baleares, se está produciendo mediante fórmulas de alojamiento difícilmente fiscalizables o legalizables, lo que representa como alojamiento en casas de familiares o amigos. Esa oferta dificulta el control, la trazabilidad fiscal y administrativa, y nos plantea un desafío a todos: la sostenibilidad de los servicios públicos y la presión sobre el territorio. Los ritmos de crecimiento también importan. Durante los últimos 12 años, la oferta hotelera apenas ha crecido, lo hemos ido diciendo en repetidas ocasiones, un 6%, mientras que el alquiler turístico reglado lo ha hecho en torno al 176%, y el no reglado nadie lo sabe. Pues la cuestión de fondo va más allá de quién crece más. La cuestión es qué modelo de destino estamos construyendo, por qué se está apostando
y qué se está incentivando. No todas las modalidades tienen la misma capacidad para integrarse en el sistema de ordenación existente, ni para aportar valor en las mismas condiciones. La oferta hotelera no solo aporta capacidad alojativa, cabe destacar su inversión continua, la generación de empleo, la contribución de forma sustancial a la recaudación fiscal y el cumplimiento normativo y de seguridad a todos los niveles. La clave es bajo qué reglas opera cada modalidad que aporta al destino y cómo contribuye al interés general. Hace más de una década que el sector hotelero entendió que el reto no era crecer más, sino hacerlo mejor. ¿Cómo lo ha hecho? Desestacionalizando, invirtiendo, elevando la calidad, generando empleo estable y contribuyendo a un desarrollo más equilibrado del destino. La transformación hotelera no se ha construido sobre el crecimiento de plazas, sino sobre la mejora del valor aportado, mejorando la oferta, se ha modificado la demanda y el perfil del visitante. Esto es lo que hemos venido diciendo desde hace años de no incidir en la demanda, sino trabajar en la oferta, donde la demanda se va modulando pues de manera natural. Y eso es lo que nosotros pues hemos venido haciendo los últimos, diría, 12 años, con unos resultados que pues se pueden ver y he dado los datos que corroboran la estrategia y el trabajo que se ha ido haciendo. Las perspectivas para esta temporada, de momento, las vamos a calificar de estables, teniendo en cuenta pues la desfavorable situación geopolítica que tenemos en estos momentos. En Baleares se prevé, y en Mallorca concretamente, una temporada estable, donde los mercados pues están reaccionando bien. Cierto es que el mercado alemán ya venía antes hasta de la situación geopolítica pues con cierta lentitud que se mantiene en algunas zonas de Mallorca. Nosotros digamos en el conjunto de las zonas turísticas pues hay zonas que se comportan mejor que otras, pero en general tendremos una buena temporada, una temporada estable. El mercado británico sí que está traccionando y está teniendo pues una demanda mayor que la del año pasado, y probablemente, y nosotros tenemos esperanzas, que la temporada quizás se alargue un poco más, y eso es parte de la estrategia, como sabéis, que tenemos, donde estamos ya apostando por una apertura temprana de nuestros establecimientos y por un cierre tardío, y dando pues la cifra que ya hemos dado en otras ocasiones, donde el 20% de la planta hotelera ya permanece abierta todo el año, y esto pues, al final obedece a una estrategia pues de cada vez tener una temporada más amplia. También destacar pues las conexiones aéreas que tenemos transoceánicas, con ya una consolidación por parte de la conexión con Nueva York, y con dos nuevas compañías que han apostado este año por conectar Mallorca, como es Air Canada y Etihad, pues que también no es tanto un mercado de volumen, pero sí es un mercado de valor, ¿no? Que nos va a aportar pues valor a la isla, y sobre todo el Canadá y el de Nueva York nos aporta una estancia más larga en las reservas y las estancias en Mallorca. Con lo cual, temporada vamos a calificarla como previsiones, insisto, que aún es temprano, estamos en junio, y ahora es cuando viene sobre todo el Q3, tercer trimestre a partir del mes que viene, donde esperamos tener una temporada similar a la del año pasado. Vamos a ver cómo se comporta el mercado alemán, que tenemos noticias por parte de los principales touroperadores que el last minute será más dinámico que el año pasado, y esperemos pues cerrar pues en una situación de estabilidad. Y si no hay más, pues oye, pues abierto a preguntas, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Cuáles son esas zonas en las que se ha notado esa lentitud del mercado alemán? Bueno, Cala Ratjada es una de las zonas que ha empezado con
lentitud, pero que bueno, que parece ser que esta última semana ha cogido tracción, pero sí que es verdad que el inicio de la temporada ha sido una de las zonas que iba más lenta, al igual que Santa Ponsa, que no depende tanto del mercado alemán sino del británico, pero es otra de las zonas que ha empezado el año con cierta lentitud. Sí, que en referència a la campanya, volia saber quin cost té, on la pensen publicitar. I després una segona pregunta, aquest any sembla que s'anuncia també una altra gran manifestació en contra precisament dels efectes que té el turisme. Volia saber quina valoració fan i què en pensen i si campanyes com aquestes pensen que poden contribuir a equiparar o a compensar l'efecte negatiu que té o que una part de la població pensa que el turisme comporta actualment aquí a Mallorca. A ver, sobre la manifestación, empezando y con el siempre máximo respeto a los que se manifiestan, pero nosotros lo vemos como que se está utilizando, y lo dijimos en una ocasión, el turismo como un saco de boxeo, porque al final cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico, con lo cual pensamos que insisto, máximo respeto a los manifestantes, pero que habría que alinear un poquito más los mensajes y centrar un poquito más las quejas a donde realmente son. Y al final, si tenemos un déficit de viviendas y un déficit de infraestructuras y un déficit por ejemplo, parkings en Palma, pues evidentemente esto viene pues por un déficit de actuación de los últimos 20 años y sinceramente no creo que sea justo que se culpe al turismo de una falta de planificación por parte de las administraciones que han estado evidentemente al mando los últimos 20 años. Referente a la campaña, decir que son 14 vallas que van a estar repartidas en todo Mallorca y después irá seguido pues de campañas en redes sociales como se hizo ya el año pasado y se irán difundiendo pues en diferentes soportes y tanto la parte online, etcétera, etcétera. Después de esos datos que ha ofrecido, ¿no? Que usted comenta que donde más ha aumentado menos proporcionalmente son estos alojamientos no reglados, ¿no? Estos, gente que se queda en casa de residentes. ¿Cree usted que esta sensación creciente que ha habido de malestar por saturación turística puede tener también parte de responsabilidad a los propios residentes en ese sentido? ¿Es lo que está intentando trasladar? A ver, yo estoy plenamente convencido de que el problema se ha originado cuando empezamos a hacer cambios de usos, en el sentido de que cuando los turistas los empezamos o digamos los residentes los empiezan a ver donde antes no había turistas, porque estamos diciendo que al final el uso de un hotel es turístico y cuando, insisto, se mezclan los usos en edificios y en establecimientos que no han nacido para ello, pues es cuando empezamos a tener esa sensación que probablemente y seguramente es cierta de que empiezan a haber turistas donde antes no los había. Con lo cual, esa sensación que hay es, insisto, cuando no se lleva pues una política coherente en el crecimiento de alojamiento turístico y al final, pues oye, han habido declaraciones recientes que hemos podido leer que bendito era la época que los turistas estaban únicamente en los establecimientos hoteleros, que estaban allí pues ubicados en donde realmente los edificios nacieron para tal fin, con lo cual sí que creo que
que parte del problema viene por ese crecimiento que ha habido tanto en el alquiler turístico reglado y muchísimo, evidentemente, cuando hay una oferta ilegal que hasta el día de hoy pues todo el mundo desconocemos el número, y se están alogiendo, como recientemente hemos visto, y desafortunadamente en la Vileta con problemas hasta de seguridad, ¿no? que lo hemos visto desafortunadamente recientemente, con lo cual creo que el problema ya es también mirar por la seguridad de la gente que nos visita, cosa que sabéis que en nuestro sector pues desde hace muchos años está altamente regulado y donde nosotros ponemos muchísimo acento en el tema de la seguridad de nuestros huéspedes. ¿Sí? Quería preguntar un poco sobre qué opina entonces de las otras plazas de alquiler turístico, el tema de que se estén recuperando plazas ya amortizadas. A ver, nosotros aquí lo único que podemos decir que si eran plazas amortizadas, pensamos que se deberían haber quedado amortizadas y no haberlas puesto otra vez en el mercado, es lo que podemos decir. Han sido, creo que 1.069 plazas, pues bueno, era una oportunidad para haber amortizado plazas y seguir con la política de contención. Y luego también quería precisamente hablar sobre el tema de la Vileta. Entiendo que con la que Vileta está haciendo, ¿considera que el Consejo está vigilando adecuadamente esos alquileres no reglados? Bueno, es que yo creo que el problema es que los no reglados, el problema es que no se sabe dónde están, no sé hasta qué capacidad podrían tener creo que lo que hay que hacer primero es poner, que se está haciendo evidentemente, nos consta que se está haciendo, de atacar la oferta ilegal, pero aquí va más allá el problema es el tema de seguridad, ¿no? Como se ha visto, y aquí es donde yo creo que tienen que reforzar pues al máximo pues todo lo que puedan para asegurar de alguna manera, uno, que no haya oferta ilegal, que eso es lo primero que se tendría que hacer, y dos, ya no tanto la ilegal, sino también la reglada, que cumpla con unos mínimos de estándares de seguridad, pues como se tiene en el sector hotelero. ¿Una pregunta más? Una cuestión también en relación con lo que preguntabas, también tiene mucho que ver la eficacia de los procedimientos. Es decir, no solamente es que cuenten con recursos, que tienen recursos extraordinarios para hacer el seguimiento y el scrapping de la oferta, sino también que cuando se abren los expedientes, ese expediente se tramite con eficacia, con agilidad y quizá ahí necesitan hacer algunos cambios para que se vean los efectos de cuando se abre alguna sanción y que sea mucho más ágil y en un plazo más corto para que también tenga no solo el efecto regulador, sino también un efecto disuasorio. Tomás. Buenos días. Dos preguntas que llevan la cuestión al ámbito político. Quiero hacer su valoración de los partidos, del discurso de los partidos políticos que llevan semanas anunciando la catástrofe, porque puede ser que se llegue a 20 millones de turistas en el y catástrofe y un fracaso en materia de sostenibilidad, de saturación, no sé si se vaya a llegar a los 20 millones y su valoración. Y por otra parte, ¿cómo valoran también el recorrido que está teniendo a día de hoy la Mesa por la Sostenibilidad y las soluciones o no que hayan salido de esa mesa? Vale. Empezando por lo de la mesa de sostenibilidad, sabemos que nosotros estamos desde el principio en esta mesa, más somos actores importantes, yo creo, y más que importantes, activos, en la que hemos trabajado desde el primer momento y continuamos allí, creemos en la mesa por la sostenibilidad y estamos trabajando, y me consta que se está haciendo seguimiento y la participación en diferentes mesas y esperemos pues que esto evidentemente tenga el recorrido que debe tener, ¿no? Al final se inició en un momento importante y creo que ha sido una oportunidad histórica de sentar allí pues a todos los agentes sociales, con lo cual seguimos trabajando y aportando.
la segunda pregunta, yo creo que aquí volvemos un poco a las cifras que yo he dado antes. No es tanto los 20 millones, sino hay que mirarlo todo en su perspectiva. Cuando el sector está apostando por abrir sus establecimientos, como he dicho antes, pues de manera temprana y cerrarlos de manera tardía, donde el mes de marzo ya 7 de cada 10 establecimientos estaban abiertos, pues evidentemente se produce una diversificación del mercado y hay crecimiento en los meses valle que no en los meses pico. En el tercer trimestre del año ya no se puede crecer más, pero estoy hablando de nuestro sector. Yo he dado allí las cifras. De hecho, el año pasado nosotros caímos en el cómputo general un 2%. Se están produciendo incrementos pues en la oferta no reglada y en la oferta de alquiler turístico, con incrementos de doble dígito. Entonces, el foco yo creo que no está tanto en el sector hotelero. Nosotros estamos trabajando ya desde hace años por la diversificación, hemos trabajado en la adecuación de nuestros productos y la demanda que está viniendo a nuestros establecimientos va repartida a lo largo de todo el año y no se producen incrementos. Insisto, yo la cifra no sé si llegará, la verdad, a los 20 millones, pero habría que mirarlo a final de año en qué meses se han producido los crecimientos, y más que el dato, yo miraría el valor, que es el crecimiento en valor, donde nosotros el año pasado pues ya estamos creciendo más en valor y en volumen, y estos son datos que salen oficiales, y ahí es donde se produce realmente, yo creo, el trabajo, ¿no? De ver el gasto medio, ¿no? El año pasado la aportación del turismo en esta comunidad fueron 23.000 millones de euros, y también tenemos que quedarnos también con esa cifra. Y perfecto, por tanto, podemos interpretar que con esa tendencia al reparto a lo largo del año, alcanzar los 20 millones no es una mala noticia. Hay más rotación. Habría que mirar allí, que es un matiz importante de esos 20 millones cuando hablamos de entradas y salidas, porque nosotros tenemos estancias muchísimo más cortas y hay muchísima más rotación. Por eso yo digo que al final a mí el titular de la gran cifra me gusta desgranarlo, porque si no siempre nos quedamos con el titular que a priori puede espantar, pero que tiene sus matices. ¿Alguna pregunta más? En cuanto a ocupación, ¿cómo estamos ahora mismo en el junio? Previsiones similares a las del año pasado. Nosotros no esperamos grandes incrementos, y sí que parece ser que en términos de valor iremos ligeramente por encima del año pasado, pero aún es muy pronto. No han pasado ni 15 días. Yo creo que a partir de la semana que viene probablemente ya tendremos más previsiones de lo que sería el cierre de junio. Precisament, quan parlava també que la temporada s'allarga, què arriba fins al novembre o desembre? Ojalà desembre. Jo penso que octubre serà, com sempre, el mes que donant per finalitzada, però sí que és vera que l'any passat vàrem estirar molt d'establiment, vàrem obrir el mes de novembre, amb la qual jo espero que novembre sí que no en totes les zones seran, però si arribam al mes de novembre pues, amb una planta hotelera oberta amb un 70%, que seria el mateix de març, ja seria un èxit per tots. I també tenim que tenir en compte, com he dit, que hi ha un 20% de la planta que no tancarà aquest any. ¿Algo más? ¿Ninguna pregunta más? ¿Pérez? ¿Nada? ¿Todo listo? No, pues muchísimas gracias a todos.